Si mi memoria no me falla, esta es la primera experiencia paranormal que tuve. Yo vivía en una casa en Jardines de Santa Rosa, en Cuba, estado Miranda. Una vez yo me desperté alrededor de las 4 de la mañana. Estaba de vacaciones, me encontraba en el liceo todavía. Debía tener alrededor de unos 16 años. No soy una persona que corra cuando se despierta para levantarse. Yo por lo general me suelo tomar mi tiempo y más que todo medito o reflexiono en lo que voy a hacer en el día. Como dije, estaba de vacaciones, así que no tenía mucho que hacer, salvo ponerme a jugar con la consola de PlayStation 1 y de repente ver alguna serie o alguna televisión. No había grandes planes en realidad. Eran las 4 m como les dije y las luces de mi cuarto estaban apagadas. Sin embargo, por la ventana entraba la luz de lo que era el estacionamiento. Esta iluminaba de forma tenue, aunque sí se apreciaba un poco la cantidad de luz que había. Me permitía ver algunas cosas, por lo menos. Recuerdo que estaba viendo justamente hacia la puerta cuando se asoma una cabeza en el marco de la misma. La cabeza era de una mujer, una señora, de ya avanzada edad, con el cabello tipo cebolla, o sea, con un moño atrás. Yo pensé que era mi abuela. Sin embargo, algo que me extrañó fue que yo no pude en ese momento hacer nada. O sea, yo me le quedé viendo y ella se me quedó viendo. Yo estaba esperando básicamente era que ella me dijera algo. Nos habremos encontrado en esa situación alrededor de unos 30 segundos más o menos. Cuando la cabeza se retira sin decir nada, es que yo caigo en cuenta que me encontraba en una especie de parálisis. No me podía mover, pero no me había dado cuenta realmente de eso. No podía hablar tampoco. Al retirarse la cabeza, al alejarse y salir de mi campo visual, yo me levanto y empiezo a caminar por la casa buscando a la que yo pensaba era mi abuela. La sorpresa que yo me llevé es que mi mamá estaba acostada y mi abuela también estaba acostada. Esta estaba profundamente dormida. No pudo haber sido ella la que vi. Sin embargo, yo sí puedo dar fe de que vi una cabeza de una mujer asomándose por el marco de mi puerta. Un evento similar a este lo tuvo el que era pareja de mi madre en esos años. Un día estaba llegando a la casa, él es mecánico y trabajaba hasta, hasta altas horas de la noche, por lo que llegaba muy tarde. Y él nos comentó que una vez llegó a verla también, pero en una de las ventanas de la casa. La descripción era la misma, una mujer de avanzada edad con el cabello hacia atrás, como si fuera peinado tipo cebolla, o sea, recogido todo hacia atrás. Hubo una etapa de mi vida en la que me dediqué a trabajar como oficial de seguridad, teniendo como única tarea el resguardo de instalaciones de diversa índole. En ese periodo de tiempo me tocó cuidar una fábrica de productos químicos llamada Menequín, en Charallave, estado Miranda. Las noches eran tranquilas, no había mucho que hacer más que recorridos, los cuales efectuaba con mi compañero nocturno, que me era enviado para cubrir ese turno. También debíamos estar atentos al circuito cerrado que nos permitía ver las diversas áreas del complejo industrial a través del sistema de circuito cerrado, sistema de cámaras. Había dos horarios de descanso, uno para cada oficial. El primero de 10 pm a 1 am y el otro de 1 a 4 am. A mí siempre me tocaba el primer turno, de 10 a 1, lo que quiere decir que me tocaba estar despierto desde la 1 hasta el cambio de guardia. Una noche me encontraba vigilando las cámaras al tiempo que escuchaba un podcast de Jordi Wild a bajo volumen y estaba redactando el libro de novedades. Ya había tomado algo de café, por lo que me encontraba activo y estaba atento. O sea, no considero que en ese momento en concreto yo me estuviera cayendo del sueño o algo por el estilo. Estaba bien.
De repente, escucho que desde el exterior de la oficina, donde yo estaba, que era la oficina del jefe de seguridad, me llaman. Un único grito, pero fuerte. Epa, Germán. La voz era gruesa. Incluso la confundí con la de mi compañero, por lo que yo me levanté de la silla donde estaba, viendo el monitor con las cámaras y gritando hacia la puerta, respondí, ya voy, compañero. Lo siguiente que hice fue bajar las escaleras y al descender completamente me encontré en el patio, o sea, en el muelle de carga. Estaba buscando a mi compañero, pero no lo veía. Yo bajé sumamente rápido. Me doy la vuelta, miro hacia el comedor. Las luces estaban apagadas y el comedor estaba cerrado. Él no podía estar ahí. Así que me dediqué a dar una vuelta por la fábrica. Como no sé si se los comenté, pero la fábrica era pequeña. Un recorrido por la misma no demoraba más de 7 minutos, 8 minutos como mucho. Doy el recorrido y me meto al baño. Cuando salgo del baño tampoco veo a mi compañero. No lo vi en el comedor, no lo vi en el recorrido, tampoco lo vi en el baño. Por lo que me voy hacia el área de la garita, que era donde él descansaba. Cuando llego a la garita lo encuentro a él profundamente dormido. Eso llamó mi atención porque estaba hasta roncando. Estaba cubierto con las sábanas hasta la cabeza en una colchoneta que él tenía. Y de verdad estaba dormido, pero dormido. Tuve que incluso llamarlo para despertarlo, porque ya era la hora de que se despertara. Como les comenté, yo confundí la voz que me llamó con la suya. Yo pensé que se había despertado y ya nos íbamos a poner a hacer el café y a comer algo de pan que nosotros siempre hacíamos. Era nuestra rutina. Nosotros siempre tomábamos café y comíamos pan en esa hora para mantenernos activos hasta el cambio de guardia. Pero en resumen eso es. Esa noche, alrededor de las 3:50 de la mañana, me gritaron. Me llamaron por mi nombre, casi como un saludo. Y no fue mi compañero. No había más nadie en la fábrica. La siguiente experiencia tuvo lugar un par de meses después de la anterior. El escenario es el mismo, la fábrica de productos químicos Menequín. Y la historia es la siguiente. Como recordarán, habían 2 turnos de descanso. El mío era, por lo general, de 10 p.m. a 1 a.m. Una noche, madrugada mejor dicho, finalizado mi turno de descanso, me llegó el momento de levantarme. Sonó la alarma y tras apagarla, empecé a estirarme y me senté en la colchoneta. Yo me tomaba unos minutos para incorporarme y terminar de abrir bien los ojos. Desde donde yo estaba, ya fuera acostado o sentado, podía ver un monitor de alrededor de 40 pulgadas, en el cual se veían todas las cámaras que había en el complejo industrial. Eran 16 cámaras, no eran muchas. Y como les comenté antes, nuestro trabajo era estar pendiente de todas esas cámaras. Una de esas cámaras daba a la oficina del jefe de seguridad, donde yo estaba descansando. Lo que quiere decir que en circunstancias normales yo me podía ver, claro que de espaldas, en esa oficina cuando estaba ahí. Cuando empiezo a detallar todas las cámaras que estaban en el monitor, noto en la oficina del jefe de seguridad algo que llamó mi atención. Lo que sucedió fue que en el lugar donde yo estaba, aunque se veía blanco y negro porque estaba activada la función de infrarrojo, pude ver a un hombre, una figura oscura, de pie, en una de las esquinas de la habitación. No había forma en la que lo confundiera con algo porque en ese momento, en ese espacio, no había nada. Había una silueta ahí, una silueta oscura. Al verla yo me sorprendo, cierro los ojos, me tallo los ojos, los vuelvo a abrir y en efecto seguía ahí, la sombra seguía allí. Llegó el punto en el que yo, claro, estoy viendo que en la cámara se ve, pero en el lugar donde debía estar no estoy viendo nada. Entonces yo agarro, me levanto
prendo las luces y ya evidentemente lo que estaba viendo desapareció en ese momento. Volví a apagar las luces y bueno, sorpresa que la cosa que había estado ahí ya no estaba. Esa visión yo la habré tenido, la visión digo a través de las cámaras, por unos 20-30 segundos más o menos. Llegó el punto en que de verdad me asusté, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? En la mañana yo recuerdo que le pedí al jefe de seguridad que revisara ese espacio de tiempo en el DVR, el dispositivo que guarda las grabaciones de los sistemas de seguridad de las cámaras, pero no encontró nada. En esas horas en concreto no encontró nada. ¿Qué pasa? El DVR estaba configurado por evento. Para ahorrar memoria, el DVR solamente empezaba a grabar, o sea, las cámaras solamente empezaban a grabar cuando detectaban movimiento. Y bueno, no pudo hallar nada en ese periodo de tiempo que yo le indiqué. No hubo grabación. A la fecha, yo sigo considerando que esta es la experiencia paranormal más fuerte que he tenido. No tanto por la experiencia en sí, que de por sí fue intensa, sino porque es una que tuvo secuelas por un tiempo y esto me afectó de cierta manera. Para contar esta historia debo remontarme a unos 6-7 años atrás. Les reservaré cómo los encontré, pero conseguí unos audios binaurales que tenían el supuesto fin de estimular el llamado tercer ojo o glándula pineal, como lo quieran ver. La condición para lograr esto era escuchar estos audios diariamente, por un espacio de 15 minutos como mínimo. Este detalle, aunque pueda parecer poco importante, yo considero que tiene su relevancia. Ya van a ver por qué. Los primeros 10 días que duré escuchando estos audios, no sentí ningún tipo de cambio, no experimenté nada. Así que continué con mi rutina hasta llegar a los primeros 15 días. En los primeros 15 días empecé a notar algo. Me llenó de asombro descubrir que estaba recordando todos mis sueños en la noche. Yo no soy una persona que recuerde mucho sus sueños. Si tuviera que hacer un conteo mensual, yo les diría que alrededor de 5, tal vez máximo 6 veces al mes yo recuerdo mis sueños. Muchas veces son incluso menos. Pero en la época en la que estaba escuchando estos audios, los empecé a recordar todos los días. Y no fallaba, de verdad, eran todos los días. Incluso habían días en los que recordaba hasta 2 sueños. Los sueños no eran muy trascendentes, no eran muy importantes, en realidad no tienen mucho que ver. Pero los recordaba, que era lo que me llamó mucho la atención. Yo seguí escuchando los audios. Y en los siguientes 15 días sucedió algo. Una noche, alrededor de las 3, 4 de la mañana, yo me despierto y empiezo a sentir que algo se está desplazando por mi cama. Les explico. Seguramente todos lo han hecho, pero muchas veces nos ha tocado movernos de un lado a otro de la cama y lo que hacemos es apoyar las rodillas y movernos por el colchón. Al apoyar las rodillas, el colchón baja. Si tiene resortes, los resortes chirrean. Si no, bueno, se siente de una manera u otra como te estás moviendo. Bueno, yo sentí eso. Yo estaba en uno de los extremos de la cama, pegado a la pared, muy cerca así de la pared. Y yo siento que algo se está moviendo, pero no puedo ver qué. En ese momento, yo siento que algo se me sube encima, se me sube en el área de la cadera. Y yo empiezo a temblar de pies a cabeza. Fue algo que de verdad no supe cómo explicarlo. Estaba también paralizado. Sufrí una parálisis de sueño, básicamente. Estaba paralizado, estaba temblando. Sentía el peso en mi cadera. Yo recé, oré, le pedía todo. Pero sentí más que todo que esa presencia, eso que estaba conmigo ahí, se retiró
No por mis oraciones o por lo que yo hiciera, sino como que cuando le dio la gana. Al retirarse el peso de mi cadera, yo pude volver a moverme y escuché una risa hueca que se extendió por toda mi habitación, pero una risa gruesa, hueca, bastante fuerte. Este hecho, como les digo, puede sonar intenso, pero cualquiera podría pensar que es un episodio común de una parálisis de sueño. El problema es que eventos similares a este se produjeron en un espacio de tiempo de unos 6 meses. Yo no hallaba qué hacer. Siempre que me dormía yo me quedaba paralizado, o casi siempre, mejor dicho. Tenía experiencias de esta índole. A veces sentía que se me subía algo en la espalda, en la cintura. A veces sentía presiones en los brazos, en las rodillas, en los codos. Era bastante fuerte, muy desagradable de verdad. Llegó el punto en el que a mí me daba hasta miedo quedarme dormido ya. Hablando de estos temas con una amiga que tengo en Chile, ella me indicó que lo que podía estar pasando era que esos audios de alguna manera sí estimularon mi tercer ojo y me habían como que de una manera u otra dejado entrar en lo que era ese otro lado, o me habían hecho más perceptible por ese otro lado, por ese lado espiritual, por ese mundo espiritual que sinceramente yo les digo, yo creo que existe. No con las condiciones que pautan las religiones, pero sí creo que hay algo. Ella me dijo que con el tiempo, si no hacía más nada, eso iría atenuando hasta que desaparecería esa conexión que yo tenía con ese otro lado. Esto eventualmente sucedió y yo hasta la fecha no he vuelto a tener ese tipo de experiencia. Sin embargo, me quedó la enseñanza de que ese mundo espiritual, ese otro lado, debe ser tratado con respeto y para mí al menos, como les dije, sí existe, es real.